Somos tu emisora para alegrarte la Navidad. WLEO 1170 AM Ponce. Somos parte de tu vida. La Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, esta emisora, sus empleados y auspiciadores no se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Son las 7 de la noche. Comienza tu programa Caminando Contigo con el Reverendo Padre Juan Carlos Restrepo. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Caminando Contigo en esta semana especial para el mundo cristiano, cuando todos nos estamos preparando para la Noche Santa, la noche de la Navidad. Sin embargo, este programa no se detiene, sigue sembrando ideas, sembrando una proyección para una vida mejor. Y es así como estamos esta noche acá en Caminando Contigo desde su emisora Radio Leo 1170, la emisora de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Y esta noche he querido conversar con ustedes de un tema bastante especial. Y especial no tanto porque queramos hablar mucho de él, o sí, hablamos, pero nos resistimos a hacer aquello de eso que estamos hablando. Y voy a ser más específico. Todos hablamos de el desapego. Mejor, hablamos de no sufrir. Y no queremos sufrir, pero no buscamos la forma de dejar de sufrir. Y muchas de las cosas que hacemos, muchas de las relaciones que tenemos, muchas de las situaciones que nosotros mantenemos en nuestra vida, nos causan sufrimiento y seguimos en esa situación, en esa condición de vida. Así que es bastante ambivalente, por decirlo así, que nosotros, sabiendo que algo nos hace sufrir, sigamos manteniéndolo, sigamos alimentando esa situación y no nos desapeguemos. Habría que desapegarse de muchas cosas, créanmelo. Yo por primero, creo que yo que esta noche estoy invitándolos a ustedes, me invito también a mí mismo a tener el coraje suficiente para parar de sufrir, para dejar de sufrir, para desapegarnos de aquello que nos lastima, que no nos deja ser nosotros mismos. Podemos hacer reflexiones particulares, pequeñas, alrededor de esta situación. Podríamos nosotros decir que es importante para poder aprender a desapegarnos, que no nos creamos todo. A mí en casa me dicen, es que tú confías mucho. Y la verdad es que sí, confío demasiado. Y confío demasiado porque intento que crean en mí. Como yo obro en la gran mayoría de mis actos, obro de tal manera que pueda brindarle confianza a los demás, pues por esa misma razón yo creo en los demás cuando me dicen o hacen las cosas que dicen o que hacen. Es importante también que tengamos una segunda actitud. Estos son como elementos previos. La segunda, que tengamos una habilidad muy particular y es aquella de podernos confrontar. Que nosotros mismos nos dejemos confrontar. Que nosotros mismos nos confrontemos a nosotros mismos. Es difícil cuando a veces alguien nos dice las cosas, nosotros ya estamos sintiendo que eso que nos dicen tiene un matiz personal, que nos lo dice es porque soy yo. Y entonces el ego que se la pasa hablando y cuchicheándonos al oído, diciéndonos cosas, manteniendo ciertas ideas en nuestra mente, pues nos distrae. Dejémonos confrontar. Es importante, tercero, que seamos capaces de cuestionarlo todo. Cuestionemos lo que pensamos, cuestionemos lo que sentimos, cuestionemos nuestras emociones, cuestionemos la causa de nuestras emociones, porque a veces, no nos digamos mentiras, nosotros reaccionamos de una manera X, Y o Z y no sabemos ni por qué lo hacemos. Reaccionamos así como por, llamémoslo, un instinto matemático, o por una educación previa, o por unas creencias particulares que tenemos, o porque el mismo miedo que nos genera alguna situación nos condiciona para reaccionar de esa manera emocionalmente. Tengamos esa habilidad de cuestionarnos, de que el cuestionamiento se nos vuelva algo mecánico, el cuestionamiento se nos vuelva algo que es como, digámoslo así, casi natural en nosotros, porque el cuestionamiento no es para acabar con aquello que tú estás
pensando o sintiendo. El cuestionamiento es para afirmarlo, para saber si tú realmente estás convencido o convencida de ese pensamiento, de esa idea, de esa emoción. Si nosotros no estuviéramos tan ocupados, lo digo así, y se lo escuché también a una persona, voy a tratar de no parafrasearlo, pero si no estuviéramos tan ocupados, tan ocupados en ser infelices, seguramente nosotros buscaríamos y la felicidad nos llegaría de una manera más automática. ¿Y por qué digo que estamos ocupados en ser infelices? Porque aún sabiendo que las cosas nos hacen daño, nosotros nos acercamos a esas cosas. Aún sabiendo que hay personas que nos lastiman, nosotros nos acercamos a esas personas que nos lastiman. Aún sabiendo que hay situaciones que son nocivas para nosotros, nosotros las seguimos viviendo y las seguimos sosteniendo y conservando. Por eso es que le digo, si no estuviéramos tan ocupados en conservar todo ese ambiente de infelicidad, nosotros estaríamos llegando a un ambiente de felicidad con una facilidad impresionante que nos desbordaría en nuestra capacidad, en nuestra condición. Es tan complicado en ocasiones sentirnos felices que lo que nos resulta más fácil es sufrir. Nosotros decimos, yo quisiera ser feliz, pero muchos de nuestros actos, muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras situaciones nos llevan al sufrimiento. Y mientras nosotros estemos viviendo en ese sufrimiento físico, mental o emocional, pues no somos felices. No somos felices. Entonces, con facilidad buscamos lo que nos hace infelices y nos alejamos. Y no es bueno, no es conveniente, es complicado para nosotros sentirnos felices, aunque lo anhelamos mucho, es complicado sentirlo, y entonces nos resulta más fácil sufrir, y cuando estamos sufriendo nos resulta más fácil la quejadera emocional, la quejadera social que tenemos. Realmente, la raíz de muchas de nuestras cosas está en nuestro interior. La raíz de todo lo que nos pasa, lo que te pasa, lo que me pasa, lo que nos pasa a todos nosotros, está en nuestro interior. Y cuando les digo esto, estoy pensando en muchos de los programas que ya hemos hecho en esta sección de los lunes. Cuando nosotros recordamos que es desde nosotros, cuando hacemos esas pausas interiores, cuando tenemos la facilidad de hacer introspección, nosotros estamos más dados a hacer extrospección. Nosotros fácilmente estamos dados a hablar de los demás. Nosotros fácilmente estamos ocupados juzgando a los demás. Nosotros fácilmente estamos ocupados criticando, creyendo, colocándonos por encima de las situaciones y no hacemos pausas y nos miramos hacia adentro. Si algo ha olvidado este siglo, este pedacito de siglo que llevamos, es la capacidad que pueda tener el ser humano de mirarse a sí mismo. Y esta es una de las primeras ganancias. Si tú, si yo queremos dejar de ser infelices, si queremos desapegarnos de las cosas que nos hacen daño, tenemos que empezar a mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. No nos tengamos miedo. No somos tan feos. No podemos oler tan maluco que no seamos capaces pues de acercarnos a nuestro yo interior. No hay una razón lógica, nadie ha establecido un principio claro por el cual nosotros tengamos que sufrir. Y si eso nos resulta claro, pues con mayor razón nosotros ¿qué tenemos que hacer? Obrar, pensar, actuar para dejar de sufrir, para dejar de que las cosas no nos perturben tanto, para evitar que las palabras de los demás, los gestos de los demás, las miradas de los demás, las ideas de los demás, las emociones de los demás nos perturben. Vivimos como muy pendientes de eso que está pasando a nuestro alrededor. Vivimos como muy pendientes de eso, vivimos muy condicionados de esas cosas que nos hacen los demás, que nos dejamos perturbar. Y cuando nos dejamos perturbar, caemos en esa situación de sufrimiento. Y es tan claro eso, funciona de una manera tan rápida en nuestro subconsciente que nos hemos acostumbrado y no nos damos cuenta. Sufrimos, nos perturbamos por esas cosas que hacen los demás. Le estamos dando a los demás el control sobre nosotros mismos. Yo no sé si nos hemos dado cuenta de eso. Y a veces
cuando las personas se acercan a nosotros, los sacerdotes, se acercan a los profesionales, le dicen, pero es que mira, fulanito me dijo, y cuando me dijo además subió la ceja y movió la mano, y entonces ya hemos aprendido a hablar del body language, del lenguaje corporal, y entonces se paró así, se sentó así, y movía las manos, y entonces uno se queda preguntando, pero ¿tú por qué me cuentas todo eso? Porque es que mira, cuando me dijo así, yo sentí que era claramente que él lo estaba diciendo, era para mí, era por mí, no sé qué. Nunca dijo tu nombre, pero tú andabas en tal prevención, es tal tu condicionamiento emocional que tú te permites y le permites al otro que esas palabras, que esos gestos te afecten. Bárbaro, terrible. Esto no puede pasar, no puedo permitirle a otras personas que sean causas de mi sufrimiento, causa de mi perturbación. No deberíamos entonces sufrir ni perturbarnos porque en sí no hay un motivo para que eso suceda. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Esto es la primera idea que yo quiero proponerles en esta noche. No hay una razón clara, lógica, evidente, contundente que nos permita, que nos obligue a quedar en ese vacío, a quedar en esa condición de sufrimiento, de dolor, de angustia que no necesitamos. No necesitamos seguir justificando el dolor, no necesitamos seguir justificando esas emociones que nos hacen daño, porque a la larga terminamos siendo adictos del sufrimiento, adictos al drama. Entonces lo que nos gusta es victimizarnos, lo que nos gusta es sentirnos siempre adoloridos, acongojados, achicopalados, como que las cosas nos están haciendo daño. Y cada que nosotros justificamos eso que sucede, cada que justificamos ese sentimiento que nos causa la emoción de, ese sentimiento no, esa situación que nos causa esa sensación de sufrimiento, de amargura, de tristeza, lo único que estamos haciendo es victimizarnos. Y no hacemos nada por quitarnos eso que nos coloca en la posición de víctimas. Pues bienvenidos y bienvenidas a este pequeño recorderis en el cual hoy, esta noche, les estoy diciendo que sí vale la pena, y más que valer la pena, que sí debemos hacer lo que esté a nuestro alcance y más allá de nuestro alcance. Uno, por dejar de ser víctimas, y dos, por permitir que las cosas nos perturben, que las ideas de los otros nos perturben, que los gestos y las palabras de nosotros nos perturben y nos causen sufrimiento, nos causen dolor. Este es el punto de partida del desapego. Cuando ustedes y yo seamos capaces de no darle el control a los demás de nuestra existencia, cuando dejemos de victimizarnos, estamos avanzando en el desapego y estaremos entonces buscando la sanación, la curación de esto que es terrible, porque cuando tú y yo nos apegamos a las cosas, a las personas, a las creencias, estamos perdiendo nuestra propia identidad, la riqueza de nuestro propio yo interior. Y perder esa riqueza realmente termina siendo absolutamente doloroso, absolutamente doloroso. Vamos a ver cómo podemos avanzar a lo largo del programa en descubrir herramientas, ideas y herramientas que nos ayuden a nosotros a dejar de lado los desapegos, a dejar de sufrir. Mientras tanto, le voy a pedir aquí a mi compañero y amigo Chemas que coloquemos esta canción, Me dice que me ama, con Jesús Adrián Romero, para que hagamos una pausa y ya regresamos en Caminando Contigo. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo
que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Bienvenidos de nuevo a Caminando Contigo, su programa de Radio Leo 1170, la emisora de la Iglesia Episcopal, Diócesis de Puerto Rico. En este segundo bloque, y para quienes llegan apenas a frecuencia con nosotros, les contamos que estamos hablando de la posibilidad que tenemos nosotros de dejar de sufrir, y dejar de sufrir porque nos vamos a liberar de aquello a lo que nos hemos apegado, nos vamos a desapegar de las cosas. ¿Sí? Y nos vamos a desapegar con contundencia, con fuerza, sin temor. Vamos a estar buscando entonces, les decía en el primer bloque, una curación y una sanación, porque debemos reconocer, para retomar un poco lo que veníamos diciendo, que somos adictos al sufrimiento, que nos gusta, aunque algunos me van a oír y van a decir que no es verdad, inconscientemente nos gusta estar sufriendo, nos da más seguridad estar sufriendo que dejar las cosas que nos causan ese sufrimiento, y buscamos alivios que son temporales, alivios de momentico, ¿cierto? Como ponerse un poquito de hielo cuando yo me machuco el dedo. Tal vez el poquito de hielo me alivia un momentico, pero no me va a quitar todo el dolor después del machucón. Entonces, lo que les proponemos, lo que queremos proponer esta noche, es que lo que vayamos diciendo, y si toman nota, nos ayude a nosotros a liberarnos de aquello que no nos deja ser nosotros mismos, que no nos deja creer más en nosotros mismos y sentir y potenciar esa fuerza de nuestro yo interior, Es cierto que per se las personas no quieren sufrir, ese es, digamos, el ideal, la idea que tenemos nosotros, ¿cierto? Pues partiendo de esa premisa, que no responde realmente a la realidad, porque aunque no queremos sufrir, nos la pasamos sufriendo, vamos a tratar de hacer nosotros, de encontrar nosotros, no alivio, sino sanación, porque no queremos que haya más dolor,
No queremos parchecitos que nos quiten el dolor o ese efecto narcotizante de un momento que nos alivia por un momentico y nos quita el dolor de algo que nos está, de algo que nos ha causado esa emoción, esa palabra, esa situación, ese dolor, ese sufrimiento. No queremos a veces que nos quiten o enfrentar las causas del sufrimiento. Pero si usted y yo queremos de verdad que desaparezca, que no sea solo un alivio y que desaparezca el sufrimiento, lo primero que tenemos que hacer es ver la vida desde otra perspectiva, ver la vida de otra manera, ver la vida de otra manera, no en la misma forma. Antes de entrar para hacer el programa estaba viendo un video y en ese video hacían una propaganda de una empresa que vende pollito para comer. Y entonces hablaban de la nueva realidad. Y entonces a nosotros nos gustan las palabras bonitas, ¿no? La nueva realidad. Y la nueva realidad es como esa segunda fase o tercera, qué sé yo, desde que se vino en nuestras vidas todo este tema del COVID-2 y del distanciamiento social y de todas las medidas de control que hemos vivido y que estamos viviendo. Si nosotros tenemos la facilidad de acomodarnos a una nueva realidad, y digo facilidad a regañadientas, pero si tenemos la facilidad de acomodarnos, ¿por qué no, si tú estás buscando tu felicidad, por qué no entonces empezar a ver la vida desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra posición, no siempre la misma? ¿Sí? El mayor obstáculo que tenemos es que nosotros muchas veces no queremos saber quiénes somos nosotros. Tenemos una inconsciencia en nosotros al no querer saber quiénes somos, como si nos tuviéramos miedo, como si tuviéramos un temor grande a lo que vamos a encontrar. Es el primer obstáculo, lo repito, que no queremos saber, encontrarnos quiénes somos nosotros mismos. Y este es el punto de partida, este es el punto de partida, y debemos tener mucho cuidado. Este es el punto de partida para empezar a desapegarnos y empezar a dejar de sufrir, vencer este obstáculo, el de encontrarnos a nosotros mismos y empezar, por lo tanto, a comprometernos con el autoconocimiento. Alguna vez hablamos, le dedicamos un programa entero al autoconocimiento, a la posibilidad de mirarnos por dentro, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos frente a las cosas, capaces de conocernos, porque a veces lo que conocemos no somos nosotros mismos, a veces lo que conocemos es la imagen que nosotros hemos proyectado de nosotros mismos, y lo que tú crees que eres tú mismo realmente no es lo que hay en tu interior, sino lo que tú has proyectado de ti mismo o de ti misma, y lo defiendes a capa y espada, y eso no es que está mal, pero cada que tú haces eso, le estás echando tierra a lo mejor de ti mismo que se queda dentro de ti. Cuando tú empiezas a comprometerte con tu yo interior, con tu verdadero yo, cuando tú empiezas a vivir el autoconocimiento, empiezas entonces a ser libre, a ser libre. Y cuando empiezas a ser libre, déjame decirte algo, el dolor va desapareciendo. Cuando tú trabajas en tu conocimiento interior, no en el reforzamiento de tus apariencias, sino en el conocimiento interior, vas a empezar a ser libre y el dolor desaparece. ¿Sí? Buda decía que el dolor era inevitable, pero que el sufrimiento era opcional. El sufrimiento era opcional. Entonces empecemos a hacer realidad esta premisa de Buda, hacer que el sufrimiento sea opcional, que ojalá nunca haya sufrimiento. Y primera premisa, les repito, para que no haya sufrimiento en nuestra existencia, es que trabajes en el conocimiento de ti mismo, que seas honesto, que seas leal, que seas firme con lo que encuentres adentro de ti mismo, adentro de ti misma. Hay un cuento del padre Anthony de Melo, un gran místico, de estas personas que son capaces de mirar hacia adentro, que habla más o menos así. El cuento dice que un león se crió entre ovejas. Iba con las ovejas para acá, iba con las ovejas para allá. El león de oído,
aprendió a ser como las ovejas, balaba como las ovejas, ¿cierto? Iba para acá, iba para allá, y las ovejas estaban tranquilas porque había un león con ellas que se portaba como oveja, ¿cierto? Y bueno, se portaba como oveja, vivía con las ovejas, se portaba como oveja, era casi una oveja más. Un día cualquiera se acerca al rebaño de ovejas un león, otro león. Cuando este león aparece, pues obviamente las demás ovejas se alejan y queda este león ahí, el uno frente al otro, y el león oveja, por decirlo así, se acerca al león y le dice que por favor no se lo coma, no se lo trague, que ya que se quedó él solo, empezó a hablar con él como si fuera una oveja. El león, recién llegado, se lleva al león oveja al pie del río y le dice al león oveja, mírate en el agua. Cuando el león oveja se mira en el agua, vuelve la mirada al león que acababa de llegar. Luego vuelve la mirada hacia el agua. Sí, y después de ver lo que tenía que ver, ruge con fuerza. Rugió. La enseñanza es muy sencilla. Yo podría decir ahorita, el que lo entendió, pero la enseñanza es muy sencilla. De ti y de mí depende si seguimos siendo ovejas o vamos a rugir como leones. Pero este león oveja tuvo que verse a sí mismo reflejado en el agua del río para poder encontrar su esencia. Ustedes y yo lo que tenemos que hacer es vernos, autocontemplarnos, admirarnos con lo que vemos de nosotros mismos, ¿sí? Reflejado en ese espejo que en ese momento era el agua, y rugir con fuerza, no seguir balando, no seguir portándonos como ovejas. No hay que tenerle miedo a ser leones. ¿Por qué seguir siendo ovejas? ¿Por qué seguir siendo ovejas? No hay necesidad de seguir siendo ovejas. Podemos ser leones, si es lo que tenemos dentro. Si lo que tenemos dentro es ser ovejas, pues sigamos siendo ovejas. Pero la enseñanza de esta fábula que nos trae el padre Anthony de Melo es realmente muy clara. Autocontemplarnos, el autoconocimiento nos lleva al encuentro con lo mejor y con la esencia de nosotros mismos. Avancemos un poquito. ¿Qué es entonces el apego? La premisa que tenemos es que es algo o alguien, por el apego, algo o alguien depende de otra persona o de otra cosa, ¿sí? De una creencia. Y cuando una persona se apega a una cosa, a una persona, a una creencia, a una situación, pone la felicidad en juego. Cuando nosotros tenemos nuestra vida llena de apegos, lo único que hemos logrado no es tener cosas, no es mantener relaciones, sino que lo que hemos logrado realmente es ir limitando la posibilidad de ser feliz. Y hemos puesto la felicidad, nuestra felicidad, en lo que hay afuera, en cosas, en personas, en situaciones, en emociones, en ideas, en creencias, en lo que sea. Como cuando el enamorado le dice a la enamorada, yo sin ti no soy nada, tú eres el motivo y la causa de mi felicidad. Esto lo que crea son obsesiones y no es que realmente la persona sea feliz, ¿cierto? Lo que hemos creado es un apego, y como creamos los apegos, entonces cuando la persona no está, empezamos a sufrir y necesitamos saber dónde está. Y ahora con la tecnología, pues Dios mío, esto se vuelve una obsesión, porque entonces es el mensajito y es la situación particular, y es el mensaje, es la imagen, y hasta sistemas de rastreo que puede haber con la tecnología actual. No podemos caer en que nuestro amor a otra persona, nuestro afecto a la otra persona, lleve a que la otra persona o yo mismo perdamos la libertad, perdamos la posibilidad de ser y de estar en otros lugares. Lo que hacemos nosotros muchas veces con el apego es que limitamos a la persona, al otro, a nuestra relación. Y si no es de esta manera o si no es así, pues es como si fuera frustrante o como si no fuera amor. Eso que a veces nosotros creemos que es amor, ese apego enfermizo, realmente nos boicotea por dentro, nos hace
como un sabotaje a nuestro yo interior y es causa de sufrimiento y de sufrimientos que no necesitamos. Esos apegos desordenados, esos apegos mal entendidos y mal manejados, lo único que están logrando es que yo me enferme y sea infeliz y sufra, y sufra. ¿Sí? Hago que la felicidad, cuando yo hago que la felicidad dependa de cosas, dependa de personas de afuera, lo único que estoy haciendo es aumentando la carga de sufrimiento y la carga de infelicidad en mi propia vida. ¿Y puedo yo acaso desapegarme? No es fácil. No es fácil porque es que desde pequeños, desde pequeñitos, desde que nacemos, a nosotros se nos ha educado en un ambiente de apegos, apegos sociales, apegos emocionales, papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera. Luego la escuela, los maestros, los amigos, luego el trabajo, la iglesia, una cantidad de cosas gira alrededor de apegos que nosotros a veces no hemos entendido y no les hemos puesto el sentido. No nos hemos conectado con ellos desde algún momento específico. Es curioso, pero cuando nosotros estábamos en la pancita de mamá, nosotros no teníamos conciencia de muchas de estas cosas. Desde que nacemos, nuestros papás se pegan a nosotros los hijos y ahora los que somos papás nos pegamos a los hijos y hacemos y creamos un vínculo, ¿cierto? Debidamente justificado, con unas creencias particulares, con unas premisas muy sólidas para hacer que también los hijos se peguen a los padres. Y estos hijos que se pegan a los padres desde que nacen, le van a pasar mucho tiempo, pero mucho tiempo antes de que ellos puedan empezar a valerse por sí mismos. Como ponemos por fuera nuestra felicidad, como ponemos por fuera en esos vínculos que tenemos, el centro y la fuerza de nuestra felicidad, entonces el valor se queda allá y lo que yo tengo por dentro pierde su valor. Termino creyendo que todo es afuera y no miro donde realmente está la felicidad, que es adentro de mí mismo. Y por eso es que sufro, porque mis apegos emocionales, mis apegos culturales, mis apegos religiosos, mis apegos económicos, mis apegos materiales, ¿sí? No me permiten, me obsesionan, y no me permiten encontrarme conmigo mismo, que es realmente el tesoro que yo debería buscar y promover. ¿Qué tal si hacemos una segunda pausa? Me parece a mí, y escuchamos una canción bien, pero bien interesante. Ya les voy a decir exactamente cuál es. Levanto mis manos con Jesús Adrián Romero. Y ya regresamos otra vez en Caminando Contigo. Vamos, Chemas. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es por
levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanta las altas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, Y volvemos acá en Caminando Contigo en esta tercera parte de su programa, donde vamos a ver si ya, cerrando un poquito el tema, empezamos a hablar un poquito del desapego. Hemos hablado de evitar el sufrimiento, hemos hablado de cómo los apegos son causa del sufrimiento, de cómo tenemos que empezar un trabajo interior, de conocernos a nosotros mismos, de no ser leones oveja. Hablemos de desapego. El desapego muchas veces se confunde con la indiferencia. El desapego no es algo en lo que yo debo creer, el desapego es algo que yo debo obrar, el desapego es una experiencia. Lo único que se necesita es que tú y yo tomemos la decisión de desapegarnos y liberarnos de las cosas que nos afectan y nos alejan de nuestra propia felicidad. El desapego implica un momento de lucidez, un momento de comprensión, un momento de bienestar interior. Fruto del autoconocimiento vendrá esa experiencia interior como una fuerza que sale de adentro para romper con todo lo que nos hace daño, con todo lo que nos causa dolor y empezar entonces a vivir plenamente felices. El desapego es también saber que nada, ni nadie me da felicidad. Que la felicidad en sí misma está en mí mismo. Está en mí, en mi interior. Lo único que yo hago es moverme en un entorno donde hay unas personas que son claves en mi vida, que son claves en mi historia, donde hay unas cosas que satisfacen unas necesidades, pero que yo no me apego y me agarro y que si no están, pues Dios mío, no voy a ser capaz de ser feliz.
Es bueno que a mí me quieran, obvio, es bueno que a mí me quieran. Y el amor al prójimo es la mayor y la más grande de las bendiciones, así como es un mandato de Dios. Eso es cierto. Pero también nosotros deberíamos tener la capacidad de medirnos hasta dónde somos capaces de no estar con otras personas, de no depender, de que nosotros no dependamos de otras personas, de otras situaciones, de otras cosas. Quiero decir con esto, y esto va a ser complicado, esto va a ser muy complicado, que nosotros deberíamos eliminar de nuestro lenguaje el yo te necesito. No, no te necesito. Lo que hay que decirle al otro es yo soy feliz contigo. No que soy feliz porque tú estás. No, yo soy feliz contigo. Yo soy feliz ya interiormente, pero esa persona con la que yo estoy, mi esposa, mi hijo, mi otro hijo, mi familia, mis amigos, son, digamos, el lugar en el que yo me siento absolutamente cómodo siendo yo mismo, y siendo feliz. Esto no es fácil de aceptarlo, porque el lenguaje común, el lenguaje de las canciones, la creencia social en la que hemos sido educados no nos permite entender todo este tipo de cosas, ¿cierto? El otro no es mi felicidad, pero yo soy feliz con él, porque mi felicidad está en mí. Yo soy feliz con él. Así, pronunciadito en español, bien juiciosito y bien bonito. Es que desafortunadamente cuando hablamos de amor, la palabra amor es una palabra maltratada. Maltratada. En las canciones, en las poesías, en las telenovelas, en los ambientes sociales, ¿cierto? A ti nadie te hace feliz, a ti nadie te hace sufrir. Pero si tú sufres es porque le has dado el control de tu felicidad a esas personas, a esas situaciones externas. Y eso ya es bastante complicado. Dice un proverbio que cuando quitas la obstrucción de los ojos, empiezas a recuperar la vista. Cuando quitas la obstrucción de la mente, encuentras la verdad. Y cuando quitas las obstrucciones del corazón, encuentras la felicidad. Lo que tú tienes que hacer entonces es quitarte las obstrucciones del corazón. Les voy a repetir, cuando quitas las obstrucciones de los ojos, recuperas la vista. Cuando quitas las obstrucciones de la mente, encuentras la verdad. Pero cuando quitas las obstrucciones del corazón, encuentras la felicidad. Y las obstrucciones del corazón son esas cosas a las que yo me he apegado y que se ponen como costricas alrededor de nuestro corazón, de nuestra emoción. Lo que nosotros necesitamos, lo único que nosotros necesitamos es ser personas felices. Repítelo y convéncete de eso. Créelo. Aunque yo dije al inicio que deberíamos no creerlo en todo, pero les propongo entonces que piensen bien en esto. Lo único que necesitamos es ser absolutamente felices. Y la autocomprensión, el autoconocimiento, la sabiduría interior que nos da Dios a través del Espíritu Santo, eso es lo que nos da felicidad. Es de adentro, es de adentro, es de adentro, es de adentro que sale la felicidad. La felicidad no llega, la felicidad sale. Este es un paradigma diferente. La felicidad no me llega. Me voy a comprar el par de zapatos Nike o no Adidas o qué sé yo para ser feliz. Me voy a comprar el iPhone 12 para ser feliz. Me voy a comprar la Play 5 para ser feliz. El carro de moda, el último carro para ser feliz. No, con eso lo único que estás haciendo es satisfaciendo primero a la sociedad de consumo y dos, unas necesidades que tú has aceptado para tu vida. Pero eso no te hace feliz. La felicidad está profundamente al interior de ti mismo. Hay que empezar a cambiar ciertos paradigmas, ¿cierto? Porque la vida, las demás personas nos tratan a nosotros como ellos se tratan a sí mismos. Como ellos se tratan a sí mismos, nos tratan a nosotros. Eso es clarísimo. Y otro paradigma que hay que vencer es que querer y amar es diferente. Cuando yo digo quiero, estoy hablando de una carencia que tengo que suplir, una necesidad que tengo que superar.
cuando digo amar, amar viene de adentro, y cuando digo amar estoy hablando de respeto, y cuando digo amar estoy hablando de una oferta total de mí mismo. Y pregunto yo, y me pregunto a mí mismo, ¿qué amor damos cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos? Cuando hemos pasado años evadiéndonos a nosotros mismos, ¿qué amor le damos a los demás? Tal vez lo que estamos haciendo es mendigando amor, pero no estamos amando. El que sabe quién es, el que está en esa tarea del autoconocimiento de sí mismo, el que se ama a sí mismo, se convierte en un ser amoroso e inmensamente feliz. Y es fácilmente reconocible. El que se conoce a sí mismo, el que día a día está trabajando en sí mismo y no sigue afianzando sus propias creencias o el adoctrinamiento social o el adoctrinamiento de la escuela o el adoctrinamiento de la familia y lo repite como lora mojada, sino que ha trabajado en sí mismo y que está trabajando en sí mismo, ¿sí? Y eso le causa una profunda emoción, una profunda alegría. Esa persona es feliz. A veces ustedes y yo queremos muchas cosas, pero lo que queremos realmente no es lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos está a nuestro alcance, y es nuestra felicidad, No le tengamos también miedo a la soledad, a sentirnos, es bueno estar solo, de vez en cuando es rico estar solo. Pero si tú te sientes solo, significa que has colocado y que sigues apegado a cosas y a personas. Es que me siento solo, Estás agarrando y tu felicidad depende de todas las cosas y personas y situaciones y emociones y creencias que agarras para no estar solo, de las que te sientes así como protegido. Qué bueno, suéltalo. Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, valórate a ti mismo. Conéctate contigo mismo, siéntete orgulloso de ti mismo, no mendigues afecto a nadie, absolutamente a nadie, ¿sí? Y de vez en cuando te puedes dar la posibilidad de estar solo, y nunca más te vas a volver a sentir solo, porque la fuerza interior, todo eso que llevas dentro, eso que hay dentro de ti, va a ser una fortaleza muy grande en tu vida. ¿Cómo se cultiva el desapego? Ya casi se me va a acabar el tiempo y tengo que decirlo porque si no se me olvida entre tantas emociones que voy teniendo al hablar. El desapego, ¿sí?, no tiene nada que ver con el sufrimiento, ¿sí?, con las perturbaciones que tú tienes en la vida, con las dependencias que tú generas de las personas y de las cosas. Los demás nos ven como ellos son, nunca nos ven como nosotros somos, nos ven como ellos son. Grábalo, los demás nos ven, te ven a ti, me ven a mí, nos ven a los demás como ellos son, con sus propios ojos. Hoy día se habla mucho de empatía, pero casi nadie ha logrado ver al otro como el otro es. A veces le tiene miedo, pero ¿por qué le tiene miedo? No porque el otro pueda ser más fuerte, le tiene miedo porque si lo llegara a ver como el otro es, tendría que reconocer que no se ha visto a sí mismo como él es. Nosotros tenemos que andar por el mundo desapegándonos, liberándonos de la creencia de que cuando nos hablan nos están atacando, liberándonos de la creencia de que mi felicidad depende de uno, del otro o del otro. Así no funciona realmente, no funciona. ¿Sí? La persona que es desapegada es auténtica, soy yo a pesar de las personas a las que no le caigo bien, yo soy yo a pesar de los haters, yo soy yo a pesar del no me gusta de las redes sociales, yo soy yo y no sufro a pesar de que no tengo todo lo que creería debería tener,
porque en verdad tengo lo único que necesito, y es que estoy en contacto permanente conmigo mismo, no con las cosas, no con lo que me pueda hacer daño, no con lo que me impida encontrarme conmigo mismo. Si yo me desapego, disfruto más la vida. Si me apego mucho, no voy a disfrutar. Tenemos que aprender a desapegarnos de muchas cosas, tenemos que aprender a desapegarnos de muchas personas, tenemos que aprender a desapegarnos de muchas ideas y creencias. Cuando tú estás apegado, te agarras, te aferras a trabajos que tal vez no te dan felicidad, a lugares que no te dan felicidad, a experiencias que no te dejan madurar. Déjate iluminar por la luz interior que está en ti mismo. Déjate iluminar por eso. Desapégate de todo lo que limite tu libertad, tu pensamiento, tu fe, tu sonrisa, tu verdad, la verdad, ¿cierto? Y por nada del mundo sacrifiques y sigas sufriendo y sacrifiques tu felicidad. Yo espero pues que haya sido de mucha utilidad la reflexión de esta noche, y antes de escuchar la canción que sería el cierre, esta vez vamos a hacer al revés, voy a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos dé la luz y la fuerza de su Espíritu Santo para que rompamos con las cadenas de aquello a lo que nos hemos amarrado y no nos deja ser libres, no nos deja ser felices, no nos deja ser auténticos. Danos, Señor, la fuerza para conocernos interiormente y para amarnos como nosotros somos en espíritu y verdad. Danos, Señor, la fuerza para reconocer que dentro de nosotros hay un volcán, una fuerza interior inmensa que se nutre de tu poder y de tu gloria y de tu gracia. Bendícenos siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos esto, guárdanos siempre en tus caminos, y que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Mañana una nueva experiencia de Caminando Contigo con las Damas Episcopales, y quédense con esta canción, Se quedó conmigo, de Jesús Adrián Romero. Para todos una feliz Navidad y nos vemos el próximo lunes en Caminando Contigo. Hasta pronto. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocer corazón, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal corazón, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol,
tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.